¿Es el hambre? ¿Es la forma natural de curar enfermedades y dolencias? ¿Es peligroso o beneficioso? Parece que casi nadie sabe la verdad real sobre el ayuno. Un médico lo llamó el camino rápido hacia la salud. Otro lo llamó dieta de hambre. Una persona preguntó, si me salteara 2 comidas seguidas, ¿me moriría? Aparentemente muchas personas parecen sentir que si se saltan más de una comida al día, al menos estarían en grave peligro. Algunas personas creen en el ayuno desde el mismo momento en que sienten las primeras señales de advertencia y dolores de un resfriado o fiebre que se aproxima. Mucha gente dice, siempre debes alimentar un resfriado, pero matar de hambre la fiebre. Pero ¿es esto cierto? ¿Es peligroso ayunar? ¿Es beneficioso? ¿Es la forma de curación de la naturaleza? ¿Crees que ya sabes la respuesta? No estés tan seguro. Sé de cientos, si no miles de nuestros lectores que creen que saben la verdad sobre el ayuno, pero no la saben y todos necesitan en serio leer este artículo. Por un lado, el ayuno sensato no es una dieta de inanición, y aquellos que tienen miedo a la inanición están en un extremo erróneo, ya sea un lego ignorante o un médico profesional. La mayoría de los médicos, dicho sea de paso, han estudiado la medicina, no el ayuno, como una ayuda para la eliminación de la enfermedad. Un médico me dijo, nosotros los médicos hemos estado tan ocupados tratando a los pacientes enfermos con medicamentos y medicinas que hemos tenido poco tiempo para estudiar las causas de la enfermedad o mucho sobre la dieta y la nutrición. En las artes curativas, un término desafortunado e incorrecto, los profesionales han tendido a especializarse cada uno en su único campo. El médico tratante busca la cura casi exclusivamente mediante fármacos o cirugía. El quiropráctico busca curar manipulando la columna, quizás con la ayuda de una dieta prescrita. El naturópata por medios naturales. Los médicos generalmente ridiculizan el ayuno en caso de enfermedad o dolencia, así como evitarían recomendar tratamientos quiroprácticos o cualquier otro método fuera de su campo de medicina. El ayuno está simplemente fuera de su campo. Algunos médicos han abogado por el ayuno, pero ciertamente son una minoría. Pero considerar el ayuno sensato como inanición es un extremo falso, basado en una simple ignorancia. Por otro lado, algunos van al extremo opuesto de considerar el ayuno como una cura para todos. El ayuno sabio, bajo las condiciones apropiadas, es beneficioso, no peligroso. Por otro lado, así como digo, sinceramente, no hay una cura en un carro lleno de medicina. Así digo, el ayuno nunca cura. Esas dos declaraciones en el párrafo anterior sorprenderán a muchos. Millones creen firmemente que los medicamentos curan enfermedades. Nunca he oído a un médico hacer tal afirmación. Muchos médicos han admitido con franqueza que los medicamentos no curan. Solo usamos medicamentos, han dicho estos médicos, para ayudar a la naturaleza. Pero los pocos que creen en el ayuno cuando están enfermos seguramente se sorprenderán al ver la declaración debajo de mi firma de que el ayuno nunca cura. Sin embargo, esa declaración es absolutamente cierta y ya es hora de que comprendamos qué es el ayuno y qué no es. El ayuno no cura. La curación es un milagro divino. La sanidad es el perdón del pecado y nadie puede perdonar el pecado sino Dios. El ayuno es autoinfligido, un esfuerzo humano, no un milagro divino. Y el ayuno no puede perdonar el pecado. Jesucristo sanó a los enfermos. Siempre fue su voluntad. Sanó a los enfermos en el antiguo Israel mucho antes de su apariencia humana, nacido humano de la Virgen María. Uno de sus nombres es Yahvé, Rofecá, que traducido al español significa nuestro Dios sanador.
A los israelitas que se quejaban en las tierras áridas que se acercaban al monte Sinaí, les dijo: Yo soy el Señor que te sana. Y en el idioma hebreo original en el que Moisés escribió esto, su nombre fue dado como Yahvé, Rofecá. David sabía que Dios sana, tan ciertamente como perdona el pecado. El que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 103:3. Isaías explicó cómo. Cuando Jesús estaba pasando toda la noche sanando a todos los que estaban enfermos, leemos Mateo 8, 16, 17. Y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, Isaías 53:4, diciendo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, ¿cómo los tomó Jesús? Es decir, ¿los cargó o pagó el castigo en nuestro lugar? Pedro lo explica: por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. ¿Qué es la enfermedad, la debilidad, el dolor y el sufrimiento? Es la pena que se paga por la violación de las leyes físicas del cuerpo humano. No es natural estar enfermo, no es natural. Dios diseñó el mecanismo del cuerpo humano de tal manera que, dada la alimentación adecuada, y pocos saben lo que es, beber la cantidad correcta de agua pura, respirar correctamente el aire puro, hacer suficiente ejercicio, y eso no es necesariamente una gran cantidad, obtener suficiente descanso, recreación y sueño, mantener una regularidad normal de eliminación que incluye baños y frotamientos más frecuentes de lo que muchos creen, y manteniendo la mente en un estado positivo, alegre, activo y pacífico, el cuerpo nunca estaría enfermo. Muy pocos entienden esto. Acabo de nombrar las 7 leyes de la salud, las cuales Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como individuo humano la responsabilidad de regular. Por supuesto, es cierto que incluso muchos, si no la mayoría de los médicos, saben tan poco sobre la alimentación y la dieta adecuada que no pueden observar la ley dietética de la salud. Esa ley es la que se quebranta con más frecuencia. La mayoría de la gente piensa que puede llevarse a la boca cualquier cosa que agrade al paladar y llamarlo comida. Eso no es verdad. El cianuro de potasio puede tener buen sabor, realmente no lo sé. Nunca lo experimenté y nunca tuve la intención de hacerlo. Pero todos los médicos estarán de acuerdo en que no es comida. Te matará rápidamente. La única diferencia es que el exceso de alimentos ricos en almidón, azúcares y grasas lo mata lenta y gradualmente en un periodo de quizás 10, quizás 60 años. Y provoca resfriados, fiebres, reumatismos, tuberculosis, enfermedades cardíacas, diabetes, trastornos renales y docenas de otras dolencias en el camino mientras tanto. Muy pocos saben que deben respirar más profundamente y asegurarse de obtener aire fresco durante el sueño, incluso dejando una ventana entreabierta. Y así millones y millones de personas violan esta simple regla de salud, y todos los fumadores de cigarrillos. Casi nadie conoce el valor para la salud y la larga vida de los friajes diarios regulares, buenos, enérgicos, vigorosos, no necesariamente demasiado vigoroso o violento, con una toalla de baño, un cepillo u otros medios. La comida que ingerimos pasa a través del canal alimentario y los elementos necesarios se absorben en el torrente sanguíneo en el camino y luego se expulsan los desechos. Dios le ha dado a cada ser humano normal una señal muy clara para saber cuándo llega el momento de la eliminación, y esto se puede regular en un hábito establecido en momentos regulares y convenientes del día. Sin embargo, probablemente muchas mujeres y una gran parte, si no la mitad de los hombres, sufre de estreñimiento debido a pura negligencia y probablemente a una dieta defectuosa y en algunos casos a la falta de ejercicio. El punto es este:
Obedecer estas 7 leyes es responsabilidad de cada individuo. Este conocimiento está disponible. No hay excusa para la ignorancia humana. Tal conocimiento siempre ha sido accesible. Estas leyes nosotros mismos las observamos y las obedecemos, o las violamos y provocamos una vitalidad disminuida, energía agotada, mentes nubladas y embotadas, un sentimiento de pereza tonta y casi innumerables enfermedades. Ahora, Jesucristo nunca quebrantó una sola de estas leyes, y Jesucristo nunca estaba enfermo, ni por un minuto. Sin embargo, su cuerpo era como nuestros cuerpos. Él nos dio el ejemplo. Demostró que, si nosotros obedecemos las leyes que Dios nos ha dado como nuestra responsabilidad de obedecer, el cuerpo mismo funcionará regularmente, en perfecta salud, fuerte vigor, vitalidad, energía y fuerza, y nunca se enfermará. Es un mecanismo diseñado y fabricado con mucha más precisión que un automóvil Rolls-Royce. Simplemente no se estropeará ni se enfermará por sí mismo. Funciona automáticamente, pero al igual que su automóvil, necesita cuidado, como dijo un chofer concienzudo. Su automóvil necesita el tipo correcto de combustible, aceites y grasas. Necesita vigilancia para ver que haya la cantidad adecuada de agua en el radiador. Sí, necesita atención. El problema es que la mayoría de ustedes le prestan mucha atención a sus automóviles, pero casi no le prestan atención al cuidado de sus propios cuerpos. Ahora, ¿cuál es la definición bíblica de pecado? El pecado es la transgresión de la ley, 1 de Juan 3:4. Por supuesto que significa ley de Dios, pero incluye estas leyes físicas. Estas leyes físicas también fueron puestas en movimiento vivo, inexorable por Dios. El pecado espiritualmente es la transgresión de la ley espiritual del amor, dividida en los 2 grandes mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo, ampliados en los 10 mandamientos y magnificados por Jesús y en toda la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Esta ley es una ley espiritual. Solo se puede cumplir y mantener mediante el amor espiritual, que es el amor de Dios, que uno puede tener solo por la gracia de Dios a través de su Espíritu Santo, que es ese amor espiritual. La pena por la violación de esa ley es la segunda y eterna muerte. Cuando estás enfermo, las leyes físicas que regulan el mecanismo humano han sido violadas. Por supuesto, puede haber lesiones por accidente o violencia. Usted mismo puede o no ser responsable de eso. Los accidentes casi siempre son el resultado de un descuido, pero, por supuesto, podría ser el descuido del otro compañero. Quizás bebiste un germen en agua potable, suponiendo que fuera agua pura. Si es posible, y a veces sucede que el enfermo o herido no violó la ley física, pero independientemente, las leyes de la naturaleza fueron violadas. Así que la enfermedad, las lesiones, son la pena del pecado físico. Jesucristo mismo lo dijo. La curación es el perdón del pecado y la remoción milagrosa de la pena. Una vez Jesucristo estaba en una casa en Capernaum. Las multitudes acudieron en masa. La casa se llenó de gente. Muchos no pudieron entrar. Luego vinieron 4 hombres que llevaban en una camilla a un hombre paralítico. Incapaces de pasar a través de la multitud, se subieron al techo de la casa. Arrancaron varias tejas y dejaron que el hombre en la camilla bajara por el techo frente a Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Inmediatamente, los fariseos y los doctores de la ley entre la multitud comenzaron a acusar a Jesús de blasfemia, pretendiendo perdonar el pecado. Él les dijo: ¿qué es más fácil decir al paralítico: «¿Tus pecados te son perdonados?», o decirle: «Levántate, toma tu lecho y anda»? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dice al paralítico: «A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». Marcos 2, del 1 al 11.
Jesucristo realizó esta curación para mostrar que la curación es el perdón del pecado físico y por milagro divino la eliminación del castigo que se está sufriendo. ¿Cómo se elimina esta sanción? Por el poder del Espíritu Santo, porque Jesucristo fue azotado hasta quedar desfigurado, más que cualquier otro hombre. Isaías 52:14. El que nunca violó las leyes de salud física de la naturaleza, que nunca estuvo enfermo, pagó la pena de nuestras transgresiones físicas en nuestro lugar. Así, si aceptamos su sacrificio de ser tan flagelado antes de ser clavado en la cruz, Dios, por milagro divino, ha prometido quitarnos la pena que estamos pagando en forma de enfermedad o dolencia. Todos los humanos han pecado espiritualmente. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Todos han quebrantado la ley espiritual. La pena es la segunda muerte y es el castigo eterno. Pero podemos eliminar esta penalización. ¿Cómo? Por el hecho de que Cristo pagó la pena de muerte por nosotros, se desangró hasta morir. Su sangre era su vida humana física. La ley le quitó la vida en lugar de la nuestra. Si nos arrepentimos y creemos, entonces por milagro divino, el Espíritu Santo de Dios quita la pena de muerte de nosotros. Nuestros pecados son perdonados por la sangre de Cristo y somos salvos de la segunda muerte. Dios sana precisamente por el mismo principio, no por la sangre de Cristo, sino por sus heridas somos sanados. Primera de Pedro 2:24. Él pagó la multa en nuestro lugar. Él hizo el sufrimiento por nosotros para que Dios pueda quitárnoslo. Dios reveló esta doble verdad sobre el perdón espiritual y el perdón físico a través de David. El que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 103:3. Es tanto la voluntad de Dios sanar como lo es salvar. Ahora, debería quedar muy claro que el ayuno no es curativo. El ayuno no perdona el pecado. El ayuno no es un milagro. Sin embargo, yo mismo he recomendado que ayunen las personas que padecían reumatismos, úlceras estomacales, estreñimiento, presión arterial alta, fiebre y después del ayuno se libraron de la enfermedad o dolencia. Pues bien, ¿no los sanó el ayuno? No, enfáticamente no. Déjame explicarte lo que pasó. El ayuno es bueno para ciertas cosas, de hecho muchas cosas, cuando se usa de manera inteligente y adecuada. Pero lo que sucedió es esto. La enfermedad en estos casos fue provocada por una dieta defectuosa. Era la pena de poner cosas impropias, generalmente excesos de almidón, azúcar y grasa, en el estómago. Ahora bien, lo primero que sucedió fue que al comenzar el ayuno, estas personas dejaron de pecar. Pararon, ayunando, poniendo más de estos elementos productores de toxinas, en realidad venenos, no alimentos, en sus estómagos. En segundo lugar, el ayuno tiende a acelerar la eliminación de toxinas y venenos. El ayuno no es agradable. La Biblia se refiere a ello como que aflige el alma, es decir, el cuerpo. Entonces, sufrieron la pena de haber comido ese veneno, suponiendo que era alimento. De hecho, el ayuno intensificó la pena al acelerar la eliminación. En resumen, lo que sucedió en el ayuno fue esto. 1. Cesaron el pecado que causaba la pena que estaba sufriendo. Y 2. Ellos mismos pagaron la multa en su totalidad, en forma intensificada y acelerada. 3. Cuando se pagó simplemente ya no tenían la enfermedad o dolencia. Pero eso no es curación. Ahora llegamos a la pregunta. Si el ayuno no es sanador y creemos y tenemos la intención de confiar en Jesucristo como nuestro sanador, ¿debemos ayunar alguna vez cuando estamos enfermos? La respuesta es sí, siempre que comprenda que no es un medio de curación, no es un sustituto de la curación. En realidad no tiene nada que ver con la curación. Y siempre que actualmente no esté tomando medicamentos recetados y no sufra una enfermedad crónica, en cuyo caso debe buscar el consejo de un médico antes de emprender un ayuno.
Pero el ayuno tiene mucho que ver con detener el pecado de comer cosas malas. Cuando Jesús sanó, dijo que fuera y no peque más. Juan 5:14. Una de las condiciones para ser sanado es que dejemos de pecar, dejemos de quebrantar las leyes de la naturaleza. Necesitamos aprender lo que podamos sobre las leyes dietéticas de Dios y sobre la nutrición y la dieta adecuadas. En el ayuno, detenemos el pecado físico de comer cosas malas. Dejamos que nuestros estómagos descansen de los efectos de una alimentación inadecuada. Y en caso de resfriado o fiebre, cualquier tipo de comida simplemente echa más querosene al fuego. Para evitar pecar, siempre deja de comer en el momento en que sientas las primeras señales de advertencia de un resfriado o fiebre. Esos pequeños dolores alrededor de la nuca o en la columna. Al ayunar, pagas la pena en la que has incurrido de manera intensificada y acelerada. Pero para que el castigo sea eliminado, obedezca el mandato de Dios de Santiago 5, 14, 15 y confía en Cristo, no en el ayuno. Casi todo el mundo hoy en día está comiendo un exceso de almidones, azúcares y grasas. La Biblia prohíbe comer grasa animal. El almidón es un invento moderno. Los molineros separan el trigo, el maíz y el arroz, extraen los 12 elementos minerales alcalinos y dejan los 4 elementos que reaccionan con el ácido. Los refinadores de azúcar hacen lo mismo con el azúcar natural. Una autoridad en nutrición dijo: coma solo los alimentos que se echarán a perder y cómelos antes de que lo hagan. ¿Por qué los molineros de harina nos dan harina blanca? ¿Refinerías de azúcar, azúcar blanca? Porque el trigo integral natural recién molido se echará a perder. Al eliminar el valor real de los alimentos, los 12 elementos minerales y además quizás al agregar un conservante artificial o lejía que evitan el deterioro. Incluso la mayoría de las llamadas harinas de trigo integral que compra hoy en día contienen aditivos y conservantes artificiales. ¿Qué debemos hacer? Si es posible, muy a menudo no lo es, deberíamos obtener granos integrales, cultivados en un suelo adecuado sin fertilizantes sintéticos, y luego, con un molinillo de piedra casero, moler nuestro propio grano antes de que se eche a perder. Además, exprima un vaso de naranja u otro jugo y bébalos inmediatamente. Los alimentos deben comerse frescos. Pero finalmente volvamos al ayuno. Jesús nunca puso a los enfermos en ayuno para curarse. En todos los casos los sanó por milagro divino y en la mayoría de los casos la sanidad fue inmediata. Los apóstoles sanaron a través del poder milagroso del Espíritu de Dios en el nombre de Jesucristo, pero no usaron el ayuno como medio de sanidad. La curación es un milagro. Entonces, ¿por qué recomiendo ayunar desde el momento mismo de los primeros signos de enfermedad o incluso un resfriado o fiebre? No para sanar, sino simplemente para dejar de pecar inmediatamente. Entonces, dejen de ayunar tan pronto como se sientan y vean que están curados. Confiar en Dios para la curación. Pero aclaremos esto. Ver y sentir no es fe, y Dios sana de acuerdo con tu fe. La fe debe preceder a la sanación y permanecer firme hasta que sea sanado. Fe es tu evidencia de que Dios te está sanando. Después de que haya tenido lugar la curación, entonces verá y os sentirá que está curado y luego dejará de ayunar. Simplemente sé que muchos hoy no tienen la fe para una sanidad inmediata. Deberías tener, y esta fe es en realidad la fe de Cristo, impartida a ti, dada a ti a través del Espíritu Santo, como su regalo. Pero si estás tan lejos del contacto con Dios y tan cerca de los intereses materiales de este mundo, que si no tienes esta fe, entonces sé que sería mejor que evitaras más violaciones de la ley de la naturaleza al continuar con el ayuno hasta que hay evidencia física de curación. Sin embargo, incluso entonces, el ayuno no debe prolongarse demasiado. Los ayunos demasiado largos e imprudentes pueden resultar fatal. Es cierto que tanto Moisés como Jesucristo ayunaron 40 días,
pero estaban físicamente en mucho mejor y más fuerte condición básicamente que cualquiera de nosotros hoy. Y además estaban ayunando solo por razones espirituales, para acercarse a Dios en oración, no para librar el cuerpo de excesos tóxicos. Tal ayuno sería lo más imprudente para la mayoría de la gente hoy. A menos que uno esté bajo la observación y supervisión diaria de un médico competente que tenga plena experiencia en el ayuno, recomendaría con el mayor énfasis limitar definitivamente cualquier ayuno a 7 días y si tiene más de 65 años, a 3 días. Nunca llegues a los extremos. Si es necesario, toma una serie de ayunos más cortos.